El ministro de Sanidad insiste a las comunidades autónomas en que deben esperar entre 2 y 3 semanas para evaluar las restricciones antes de aplicar un confinamiento domiciliario. Más comunidades se sumaron ayer a esa petición en el Consejo Interterritorial de Salud. Salvador Illa cree que aún hay margen para tomar nuevas medidas. Buenos días, es jueves 5 de noviembre. Esta mañana los hosteleros de Castilla y León se unen en una protesta frente al Parlamento Regional. Es una llamada de socorro a pocas horas de que entre en vigor el cierre de sus establecimientos. ¿Qué va a pasar después de los 15 días? Pues que no lo sabemos. Lo poco que había era hostelería y ahora con esto pues peor todavía. La Fiscalía amplía los delitos en el caso de los cursos de formación del EFIL, los de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, según ha podido saber Castilla y León Televisión. Y en Estados Unidos continúan los recuentos. Biden amplía su ventaja sobre Trump al hacerse con los estados de Wisconsin y Michigan. El candidato demócrata es ya el más votado de la historia en su país. Y en cuanto al tiempo, hemos amanecido con algunas lluvias en el sur de la comunidad, pero va a ser menos frío que ayer, por ejemplo, Francisco. Así es, ayer tuvimos una jornada invernal con sensación térmica muy baja y temperaturas muy cortas. Hoy ya van subiendo los termómetros y vemos como las lluvias ya están cayendo en puntos del sur de Salamanca y de Ávila. Van a ir extendiéndose durante el día, alcanzando el resto de la comunidad. Además, muy importante, avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en el sistema central otra vez, por fuerte viento y por acumulaciones hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. El ministro de Sanidad pide paciencia a las comunidades autónomas. Salvador Illa les ha vuelto a insistir en que aún no es el momento de aplicar un confinamiento domiciliario. Cree el ministro que primero hay que dar tiempo a las restricciones que se están aplicando en estos momentos para ver qué impacto tienen y si logran frenar los contagios. Habla de dar un margen de entre 2 y 3 semanas. Si eso no funciona, entonces se contemplará otro escenario. El Gobierno descarta un confinamiento duro. De momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario. 6 regiones lo habían solicitado de manera formal al Ejecutivo: Asturias, País Vasco, Andalucía, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y nuestra comunidad. Y ya pide paciencia. Hay que ser estrictos en la evaluación que hacemos de estas medidas y, por tanto, darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos. Este tiempo sería de 2 o 3 semanas, es decir, 14 o 21 días. Y que, insisto, cuando nos damos este periodo de tiempo, vemos que van dando resultados las medidas. Algunas comunidades autónomas que las han tomado hace 2 semanas están empezando a ver estabilización e incluso en algunos casos, y dicho sea con toda prudencia, descenso de sus incidencias acumuladas. Si no funcionan las restricciones, entonces se tomarán más medidas. Contemplamos que se haga una evaluación de las medidas que se han adoptado en base a estos indicadores. Y ya ha recordado que el estado de alarma recoge que los gobiernos autonómicos tienen la potestad desde el 9 de noviembre para mantener o levantar el toque de queda. Aquí en Castilla y León los contagios se han duplicado en el último día. La comunidad vuelve a superar el millar y se sitúa en los 1.486 casos nuevos. Valladolid vuelve a ser la provincia con más casos, con 563, seguida de Burgos. En cuanto a los fallecidos, han muerto 30 personas más, 27 en hospitales y 3 en residencias. Y esta que van a ver es la cola en el Coliseum, en la Plaza de Toros de Burgos. Todas esas personas esperan a que se les practique una PCR. El ayuntamiento ha cedido estas instalaciones para que se realicen allí estas pruebas y dejen de hacerse en los centros de salud. Esta mañana hosteleros de toda la comunidad protestan en Valladolid. A las 11:30 de la mañana se van a concentrar frente a las Cortes de Castilla y León. Quieren dar visibilidad a su situación, que en algunos casos llega a ser dramática. Muchos dicen que no podrán soportar esta segunda ola de ERTEs para sus plantillas. Con este segundo estado de alarma llega la nueva ola de reducciones de plantilla. Ha bajado la venta mucho con el virus y ya pues no hace falta tanta gente. Por el tema del virus, el tema de cerrar el centro comercial y todo, bueno, pues ahora la empresa va a tomar una decisión, ahora de momento, pues parar un poquitín. Los principales damnificados, los trabajadores de hostelería y grandes comercios. Lo poco que había era hostelería y ahora con esto pues peor todavía. Estaba trabajando de camarera y debido a esto pues
Otra cosa, no quedó que cerrar el bar ahora y yo desempleada. Desde la hostelería piden socorro. ¿Qué va a pasar después de los 15 días? Pues que no lo sabemos. Entonces, de momento, esperamos alguna ayuda si es que llega. Y cuando algunos no se han recuperado todavía del primer ERTE... Ahora estoy sin trabajar porque estaba cobrando el ERTE y me deben todavía el mes de septiembre. Llegan más medidas restrictivas. Algunos se ven abocados a situaciones desesperadas. Cáritas, Cruz Roja, sobre todo los alimentos y bueno, algunas limpiezas, como dicen aquí en negro, no me gusta utilizar ese término. Octubre cerró el mes con 17.000 afectados por un ERTE, la mayoría por fuerza mayor. En Castilla y León se calcula que las nuevas restricciones afectarán a casi 80.000 personas. El cierre de los establecimientos entrará en vigor a partir de esta medianoche. Pero en ese cierre del sector también se contempla una excepción. Los restaurantes de las estaciones de servicio sí podrán seguir dando servicio a los transportistas. Está siendo la pregunta más repetida. Perdona, ¿vais a seguir a partir del viernes abiertos? Sí. ¿Se puede venir a comer? No hay ningún problema. Casi todo el mundo pregunta por esta pregunta. ¿El restaurante también? Sí. Ah, no sabía. Y sí, como han escuchado, las áreas de servicio podrán seguir abiertas aunque se haya decretado el cierre de la hostelería. Seguimos abiertos para dar el servicio mínimo para la gente. Para dar comida, por lo menos, hija. La gente tiene que comer, los camioneros o todos. Esta cocina será de las pocas en Castilla y León que siga funcionando a partir del viernes. Está muy bueno, tiene buena pinta. Merluza, la plancha, tenemos también salmón. ¿Quiere un pimiento? Sí. Bueno. ¿Quiere café? También tenemos paellas, el mejor plato para los camioneros. Se considera servicio esencial, una ayuda sobre todo para los transportistas. Para comer y para repostar. Lo agradezco mucho porque imagínate si está cerrado. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora hace mucho frío en invierno si no tenemos sitio para comer. Es fundamental para los que vivimos en la carretera el poder tener algo básico para lavarnos, para comer. Y es que después de tantos kilómetros agradecen tener un sitio donde poder disfrutar de un plato de comida caliente. ¿Qué tal está la comida? Muy buena. Es la mejor forma de reponer fuerzas para, ahora ya sí, continuar el trayecto. Y recordamos que el pequeño comercio se mantendrá abierto, pero con limitaciones de aforo muy severas. Solamente podrán acceder al establecimiento un tercio de las personas permitidas. Además, tendrán preferencia de atención las personas mayores de 65 años. La pandemia suspendió las clases extraescolares y dejó sin trabajo a muchos profesores rurales. Estas clases son su única opción de empleo mientras no tengan la oposición. Muchos están acogidos a un ERTE y otros sobreviven a duras penas impartiendo clases de refuerzo. Sandra aparcó su coche el 13 de marzo y desde entonces no puede cogerlo para ir a trabajar. Cada día de la semana iba a un pueblo, a Valencia de Don Juan, Mansilla de las Mulas, Santas Martas y el Burgo Ranero, y pasaba 2 o 3 horas en el colegio con los niños y ahora pues estar aquí parada en el pueblo. En el ERTE y viviendo con sus padres, las extraescolares permitían a esta profesora trabajar de lo suyo en los pueblos cercanos a su casa. Si no fuera por esto que encontré con Abacus Innova, yo creo que en la zona rural no hay otra opción. O te sacas una plaza como maestra o no puedes vivir en el pueblo. Su empresa impartía extraescolares en 40 colegios de la provincia de León y de Zamora con profesores de esas zonas rurales. Porque es más viable a nivel de logística que el profesor se acerque rápidamente al colegio más cercano, es más local. Y ahora mismo pues tengo a varios profesores que no están haciendo nada. De 1000 alumnos han pasado a 100, los pocos que se han apuntado a las clases online o presencial en su academia en León Capital. Sin extraescolares en los colegios, la brecha entre alumnos se agrava. Las zonas rurales han quedado sin alternativas de qué hacer por las tardes fuera del colegio los niños. Y se quedan sin ese complemento de una educación innovadora. En el aire sigue si permitirán las extraescolares en los colegios a partir de enero, mientras con el abaco en la mano los gastos suman y los ingresos restan. La empresa Iberus, dedicada a prestar servicios de marketing y consultoría online, tiene previsto crear en Soria 50 puestos de trabajo. Todos ellos se incorporarán a una plantilla que supera las 1.200 personas en todo el país. Abrirá su nueva oficina entre finales de este año y principios de 2021.
En apenas 10 días han recibido un centenar de currículos. Busca perfiles cualificados y que los sorianos que tuvieron que irse fuera por motivos laborales ahora puedan volver. Esa gente que hace una ingeniería, una FP, que se tenía que marchar a cualquier ciudad, a Zaragoza mismo, hay muchos sorianos en Zaragoza, que también es una de las cosas que nos ha hecho pensar, decir, oye, Soria tiene una relación cercana con Zaragoza, vamos a tantear. ¿Y cómo está la situación en otras comunidades? Bien, pues Murcia es la cuarta comunidad que anuncia el cierre de bares y restaurantes. Lo hará desde este sábado y al menos durante los próximos 15 días. Y Galicia restringe la hostelería, pero no en todo el territorio ni durante 14 días. Será solo en las 7 grandes ciudades y 53 municipios y la medida estará vigente durante un mes. Cantabria también endurece sus medidas. Mantiene abierta la hostelería, pero solo en terraza. Además, decreta el confinamiento de todos sus municipios hasta el día 9 con opción de prórroga. Y veo con dolor mucha gente, como la están viendo ustedes seguro, que están en la calle como yo, de que hay un relajamiento muy grande en determinados colectivos. Y que como la recomendación no vale, pues hay que tomar medidas duras. Los contagios y los fallecidos en España también se disparan. Se suman más de 25.000 contagiados y también la escalofriante cifra de 1.600 muertos. Pero no todos son del último día. Sanidad ha vuelto a hacer un reajuste en esta estadística y ahora ha añadido a los fallecidos con síntomas compatibles desde que comenzó la pandemia. Con esto, el total asciende a 38.118 personas, tal y como recogen los datos oficiales del Ministerio. Y en Madrid, comunidad con un perfil propio tanto en la gestión de la pandemia como en la aplicación de las medidas comunes, los datos evidencian una contención. Pero esta evolución no sería solo achacable a las medidas públicas, también al rastreo de las empresas privadas. Han aumentado los confinamientos selectivos y el número de test de antígenos a sus trabajadores. La Comunidad de Madrid ha pasado de encabezar negativamente todos los indicadores de la pandemia a mejorar la media nacional, tanto en hospitalizaciones como en incidencia acumulada. Detrás de estos datos puede estar el trabajo de las propias empresas. Están haciendo un seguimiento y un rastreo sobre sus trabajadores. Cuando hay un caso positivo, pues buscan qué contactos ha tenido ese trabajador con otros empleados de la empresa y a partir de ahí inician actuaciones para poner en cuarentena a ese grupo de trabajadores, y estos advierten a los servicios públicos de salud. El confinamiento selectivo y el uso masivo de test de antígenos, 130.000 en la última semana, ayudan a mejorar la situación. Los nuevos test de antígenos son más fiables y pueden ser sustitutivos de la PCR, pero la PCR sigue siendo la prueba más clave. Las empresas grandes pues sí que nos preguntan. El peor dato de Madrid sigue siendo las camas UCI, con cerca del 40% de ocupación. Ayuso ha presentado 35 nuevas en el Gregorio Marañón. Sobre todo lo que ha primado aquí es una unidad de criterios en base a la eficiencia, a la flexibilidad, a la comodidad para los pacientes y para el personal sanitario. La presidenta anunciará nuevas medidas el viernes para evitar otro confinamiento. En Estados Unidos, la presidencia pende del escrutinio en los estados de Georgia, Arizona y Nevada. Anoche se vivieron algunos altercados en la ciudad de Nueva York mientras prosigue el recuento. Trump ha abierto la batalla de los recuentos y Biden se ha impuesto en Michigan y Wisconsin. El candidato demócrata asegura que está cerca de ganar. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. Volvemos aquí a España. El proyecto de presupuestos generales para 2021 no le gustan al Banco de España. Considera excesivo el aumento del déficit que plantea ese proyecto del Gobierno. Lo ha dicho en el Congreso de los Diputados. No ve bien, sobre todo, las subidas de impuestos, pensiones y sueldos públicos ante una economía muy frágil, cuya recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia.
Se valorase, al menos en el caso de los incrementos salariales, la posibilidad de implementar incrementos más focalizados dentro del colectivo de funcionarios, como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario. Yo creo que esto evitaría que estos incrementos de salarios reales generaran un incremento indudable del déficit estructural. Los presupuestos de Castilla y León para el próximo año han superado su primer trámite. Las Cortes han aprobado el techo de gasto, el dinero que la Junta podrá gastar como máximo en 2021. Una aprobación ajustada, 40 votos a favor y 36 en contra. Rechazo de PSOE, Podemos y Vox, lo que aleja un acuerdo sobre esos presupuestos al que la Junta sigue tendiendo la mano. Ustedes no es que sean malos gobernantes, y mal consejero. Es que son malas personas, tampoco tienen ninguna... ¿Te quieres callar? Que te calles. No hay nada más tonto que un obrero de derechas. Pero mirándoles a ustedes, empiezo a tener mis dudas. Jamás pensé que tenía que ver una actuación como la que he visto en la mañana de hoy. Pero créanme, no me sorprende, porque claro, cuando uno hace trampas al solitario y se lo cree, allá ustedes. Donde sí hubo unanimidad, aunque con 2 abstenciones, fue en el respaldo de la Cámara al sector remolachero. Las Cortes piden a la Junta que se oponga a la subida del IVA a las bebidas azucaradas del 10 al 21%. Ciudadanos, que hace 3 años respaldó esa subida propuesta entonces por Montoro, ahora cambia de posición, y el PSOE se opone sobre todo por la campaña en la que el Ministerio de Consumo compara el azúcar con el tabaco. En Castilla y León se produce el 70% de la remolacha de España y hay en juego 6.000 empleos. Esto trae detrás transportistas, distribuidores de semillas, de fitosanitarios. Es una cadena muy grande en Castilla y León. La remolacha mueve mucho, da muchos trabajos, mueve mucha gente y como caiga puede llegar incluso a cerrar alguna fábrica. Continúa en fase de instrucción, pero Castilla y León Televisión ha tenido acceso a nuevos datos sobre la investigación de los cursos de formación del ECIL. La Fiscalía añadiría a los delitos de prevaricación y malversación el de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. En su primer informe remitido al Juzgado número 3 de Valladolid en agosto de 2019, la Fiscalía ya contemplaba un posible delito de prevaricación y otro de malversación. 14 meses después se sigue investigando y, según ha podido saber Castilla y León Televisión, a esos delitos también se suman los de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. El año pasado la Junta encargó un informe interno para investigar presuntas irregularidades. Afectarían a las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional. El informe concluyó que las bases reguladoras deberían ser revisadas. De ninguna de las maneras vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. La denuncia va dirigida contra los responsables del ECIL entre 2014 y 2018. Todavía está en fase de instrucción y se encuentra en un momento complejo. No hay fecha prevista para la apertura de juicio oral. Y novedades en el caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza abierta del caso contra 26 personas. Entre ellas están el líder de la trama, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y el contable de la trama, José Luis Izquierdo. A todos les impone fianzas superiores a los 32 millones de euros. Les acusa de delitos contra la hacienda pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. 3 años de cárcel es la condena impuesta por la Audiencia de Valladolid al joven Sansón por la muerte a navajazos del novio de su madre en septiembre de 2018 en Nava del Rey. Se le declara autor de un delito de lesiones y homicidio por imprudencia, con la eximente incompleta de defensa propia. El fallo absuelve al joven de delito de homicidio doloso y de asesinato que le imputaba el fiscal y la acusación particular.
Josu Ternera vendrá a España para ser juzgado por financiación a ETA a través de las Errico-Tabernas. El Tribunal Supremo de Francia ha rechazado el recurso presentado por su defensa contra la decisión del Tribunal de Apelación de París dictada en el mismo sentido. Eso sí, primero tendrán que resolverse otras 2 causas pendientes que tiene el país galo y que están previstas para febrero y junio del año que viene. Josu Ternera, de 69 años, está actualmente fuera de prisión para evitar el contagio por coronavirus. Tiene pendiente además ser juzgado por el asesinato de un directivo de Michelin en 1980 y por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Y en Palma de Mallorca, una mujer de 32 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 35 años. El hombre, que confesó el crimen, simuló un accidente de coche y ocultó el cuerpo bajo la maleza en un sendero. Al recibir el aviso, la policía encontró el vehículo accidentado sin nadie dentro y un rastro de sangre que llevaba a la víctima. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer fue una jornada fría, invernal. No superamos los 10 grados en prácticamente ningún punto de Castilla y León. Pero hoy suben los termómetros, se recuperan. Ya alcanzamos máximas por la tarde de 18-19 grados en algunas zonas. Eso sí, las lluvias irán a más. Ya está lloviendo en áreas de Salamanca, de Ávila y del sur de Zamora, y en las próximas horas las lluvias se irán extendiendo por el resto de la comunidad. El viento va a ser también un gran protagonista. De hecho, va a soplar con mucha fuerza en zonas del sistema central. Vamos a ver los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Allí, en estas zonas, el viento puede alcanzar los 80 km por hora y también las acumulaciones de agua pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Gracias, Francisco. Continúan los homenajes a Miguel Delibes en el año del centenario de su nacimiento. En Burgos podemos acercarnos estos días a su relación con la ciudad, con su querido Sedano. Una exposición recoge artículos que fueron escritos entre 1956 y 1960, publicados en el Diario de Burgos. Páginas que recogen su pasión por la caza, por la bicicleta o la adaptación de sus obras al cine. La muestra puede verse en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Desde luego Burgos le ha devuelto con creces lo que él dio por Burgos, no solo todos los libros donde aparece Burgos, donde aparece Sedano, pero es que a mí me parece que esta exposición, que he visto muy poco, le devuelve con creces, o sea que el Diario de Burgos le devuelve con creces lo que él hizo durante 5 años, que además le pagarían bien, me imagino. Alcanzamos así las 9 menos 5 de la mañana, hacemos una pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.